Bueno, he invitado a nuestros dos colaboradores, expertos en materia económica. Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy Valeria bien, buenas Moy. noches. Y Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Valeria. Y bueno, los invité porque, pues para entender qué está pasando en el mundo, en la economía mundial y en la economía mexicana en particular. Y quisiera empezar con el tema económico mundial. Ayer un día muy difícil en los mercados por la supuesta guerra comercial entre entre Estados Unidos y China. Y digo supuesta, Raúl, porque no me queda claro que efectivamente hay una guerra comercial. Más bien son como escaramuzas, ¿no? Comercial. O ya hay una guerra declarada. A ver, empecemos por eso. Bueno, es un problema de grado, Sí. pero vamos a decir que China exporta a Estados Unidos un poquito menos de 600,000 millones de dólares. Actualmente ya 250,000 millones de dólares son grabados al 25%. Sí. Y a partir del 1 de septiembre, si se cumple la amenaza del presidente Trump, los otros 300,000 o un poco más serán grabados al 10%. Entonces ya casi nos estamos moviendo a un escalamiento donde casi el 100% del comercio de estas dos economías están siendo grabadas. Y yo creo que esto sí califica Viniendo ya... de cero. Viniendo de cero. Bueno, de cero de arancel. tasas muy bajas. De Tasas alrededor muy de un- bajas y muy específicas por bienes. Correcto. También, o sea, no era Cerca general. de un promedio de 5 o 6%. Ok, perfecto. Se estarían moviendo a niveles promedios ahora de 25%. Eso es... Es guerra. Es guerra comercial, correcto. Sí es guerra comercial. Sí, sí, sí. Ahora, contra las reglas de la OMC, los dos países pertenecen a la Organización Mundial de Comercio y supuestamente eso está prohibido, Valeria. Sí, pero yo creo que cuando estamos hablando de estas dos economías y sobre todo con la política proteccionista que ha tenido el presidente de Estados Unidos, ya hemos visto que al presidente de Estados Unidos no le importa la OMC y lo ha dicho en 1,000,000 de ocasiones. Yo creo que evidentemente estamos en una guerra comercial. Lo que Sí hay una guerra comercial. Bueno, yo no tengo la Ok. menor duda de que hay una guerra comercial y de hecho creo que este fin de semana, empezando con las declaraciones del presidente de Estados Unidos el jueves, aunado a la reacción de China en días subsecuentes, nos pone esa guerra comercial en otra arena, o sea, en otra dimensión. Creo que quizás ahí ¿Escaló? concediendo, por supuesto que escaló, Sí. quizás concediendo un punto, a lo mejor antes del jueves la guerra era un poco amenazas, ¿no? Más retórica. Un poco más retórica, que yo creo que sí ya estábamos en una guerra, pero a lo mejor podríamos decir, bueno, todavía... Todavía se estaban enseñando no, los dientes, todavía. digamos. Yo creo que el jueves cambió la jugada. Sí. Y la reacción de China es muy fuerte, es una reacción muy importante. Y bueno, ayer lo vimos con las reacciones de todos los mercados y con las reacciones de Estados Unidos, donde ya declaran a China como un manipulador de divisas, cosa que no es novedad. O sea, siempre ha manipulado su divisa. A ver, esto es importante porque ¿no? la reacción de China, Raúl, es depreciar el yuan, no depreciarlo el yuan, diciendo, a ver, tú me subes el arancel, yo deprecio mi moneda y sigo siendo competitivo, ¿no? Bueno, es parte de la respuesta. O sea, Sí. la respuesta yo creo que va en múltiples dimensiones. O sea, China ha subido aranceles también. Creo que subirá más aranceles hacia adelante. Pero dado a que China tiene un superávit comercial con Estados Unidos, no puede igualar la misma cantidad de bienes a la cual impone aranceles que lo que hace Estados Unidos. Entonces necesita un instrumento alternativo. Y uno de esos instrumentos pues es el tipo de cambio. Sí podríamos decir, bueno, Estados Unidos dice que China manipula su moneda, pero la teoría económica lo que nos dice es que en el caso de un país que recibe un shock porque su socio comercial le pone aranceles, pues la moneda de ese país, Tiene que aun si reaccionar. no fuera manipulada, aun si fuera Se libre, devaluaría. tendría devaluación. Es lo que pasaría en México, digamos. Es lo correcto, sí. Que eso es lo que está sucedería. argumentando un poco China. O sea, lo que ahora va a ser muy difícil de probar es si esta devaluación, depreciación, como le quieras llamar, porque el tipo de cambio ni es fijo ni es flexible, está en un intermedio ahí extraño. Lo que va a argumentar China es, esto es necesario para nuestra economía se está frenando, nuestra economía creció poco, nuestra moneda ya estaba sobrevaluada, pues esto teníamos que reaccionar y Correcto. reaccionamos. ¿Cómo demostrar? Y ahí entraría el papel de la OMC. ¿Cómo demostrar que lo que hizo China con su moneda fue específicamente para contrarrestar la guerra comercial del presidente Trump? Yo creo que eso no se va a poder demostrar. No, Quizás todos lo imposible. sepamos. ¿Cuál pero es eso la no va a consecuencia pasar. de declarar
una manipulación de... Mira, o sea, ¿hay consecuencias reales? Son simbólicas fundamentalmente. Okay. Ya China había sido declarado manipulador de su divisa en el gobierno del presidente Clinton, por ahí por 1995. Ahora lo que sucede es que hay que... una vez que se declaró, el Departamento del Tesoro entra en consulta con el FMI para ver qué acciones tomar. O sea, que el FMI le haga una serie de recomendaciones a China. Exacto. Y bueno, eventualmente Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, podría introducir medidas especiales a las empresas chinas. Podría justificar ciertos controles específicos a la libertad de mercado, de flujo de capitales, etcétera, etcétera, sobre la base de que no es una divisa convertible libremente y que fluctúa en los mercados. Ahora, hay una guerra comercial, por lo que veo que los dos están de acuerdo, se ha ido escalando en los últimos días. Hoy ya estuvo más tranquilo, ¿no? Porque supuestamente... Pues los mercados en Asia no lo consideran tan tranquilo. Bueno, un poco los mercados en Asia respondieron a lo que sucedió ayer. Ayer en Exacto. Mira, yo como leo este asunto de la siguiente. Tú eres un jugador de póker, ¿no? Sí. A ver, ya me interesaste. No, yo sí voy a perder la analogía. Yo ni bien he jugado eso. Fíjate, y tú conoces muy bien que los jugadores de póker pues usan el bluff. Como el faroleo. Una herramienta, el faroleo como una herramienta. La clave para ser un buen jugador de póker y usar bien el faroleo es que tú no puedes ser predecible. Claro. Y el problema con Trump es que se había vuelto predecible. Es decir, en la medida que se acerca la elección presidencial y el objetivo de Trump es la reelección, los chinos han intuido, creo que correctamente, de que hoy le urge más a Trump un acuerdo que a ellos mismos. Por lo tanto, la mano de los chinos se ha endurecido en el sentido de que ellos no sienten que tienen que hacer concesiones en la proporción que Trump quiere que le hagan o que pensaba que ya tenía ganada. Entonces, las amenazas de Trump cada vez suben de tono. Y los chinos últimamente, yo lo entiendo así, el último episodio, le dicen, a ver tu carta de verdad, ¿no? Sí. A ver si es verdad que estás dispuesto a ir a una guerra en todas sus dimensiones, que arruine, al menos transitoriamente, la economía nuestra, pero también la tuya. Que eso es muy importante, Valeria, porque si efectivamente entran estos nuevos aranceles, los mercados lo que se están adelantando es a decir, puede caer Estados Unidos en una recesión más rápida de la que se espera. Yo creo que eso es lo que sucedió ayer. Yo creo que eso es exactamente lo que sucedió ayer. Más que los aranceles en sí, si entran y la divisa y el yuan. Yo creo que lo que cambió ayer fue esta expectativa de, pues a lo mejor esto se pone mucho más complicado, porque si bien Trump siempre había sido predecible en ese tema comercial, la reacción de China había sido, entre comillas, moderada hasta el momento. O sea, Trump había puesto los aranceles hasta los $200,000 millones, 25%. China había sacado comunicados donde decía, pues no estoy de acuerdo, voy a poner yo aquí algunos aranceles por acá, voy a cambiar las reglas de inversión para las empresas estadounidenses, que es otra herramienta que tiene China, pero había sido de alguna manera, había reaccionado con medidas prudentes, por ponerlo de alguna forma. Lo que hizo China, y ahí estoy completamente de acuerdo con Raúl, fue, pues sabes que ya, ¿no? O sea, ya sabes que ya se lo de acabó, la depreciación del yuan es... Entonces, dice Trump el jueves esto y China responde al día siguiente. Entonces, yo creo que lo que anticipan los mercados es que esto se va a complicar. Y si puede se complica la economía estadounidense. Si se complica la economía estadounidense, Raúl, se complica la reelección de Donald Trump. Ahí en ese sentido los chinos la están jugando bien. Yo creo que alguien había dicho ahí ya, es casi un lugar común. Todo el mundo dice que Xi Jinping juega ajedrez y Donald Trump juega damas chinas. Entonces, sí, y ellos van a largo plazo, aparte. Precisamente, tienen una estrategia bien pensada, no de movimientos rápidos, que es el estilo del presidente Trump. Mira, este tema en la teoría económica se conoce como el tema de la tarifa óptima. Es decir, ¿cuál es la tarifa óptima que un país debe aplicarle a otro país? Y lo que la teoría dice es, hay una tarifa óptima si tú puedes imponérsela a un país y el otro no puede replicar. Si el otro replica, entramos en lo que se llama la guerra comercial.
Y sabemos cuál es el resultado. El resultado es que todos pierden. Todos pierden. Todos pierden. Sí. Unos pierden más que otros. Sí. Y esto es lo que Trump está tratando de jugar. Trump ha metido dentro de su estrategia, de mala manera y contra su voluntad, a la Reserva Federal. Porque ahora la presión sobre la Reserva Federal para que baje tasas en los próximos meses es tremenda. Y dado que se ha deteriorado en términos materiales el escenario económico, pues el FED va a tener que hacerle caso aparentemente a Trump. Pero no es que le haga caso a Trump, es que va a tener que entrar al rescate de la economía que se está debilitando por esta situación. Y lo que ya los mercados están descontando es que de aquí a que termine el año, la FED podría bajar otra vez 3 veces la tasa en 25 básicos. La tasa de 10 años americana ha caído a 1.7%. Sí, que es... En septiembre del año pasado estábamos al 3.25. 3.25. Del 3.25 al 1.70. Y lo que le está apostando Trump, Leo, es a lo siguiente. Vamos a una situación de deterioro para China, deterioro para México. Pero la FED va a bajar tasas y eso me va a dar cierto espacio y le voy a apostar a que los chinos se van a cansar primero que yo. Y luego, ¿qué pasa si no sucede eso? Pues entonces el riesgo para Trump es de la reelección porque la economía no va a jugar a favor de la reelección. Y hay otro tema que yo empiezo a ver, que es que aunque la FED, Valeria, baje las tasas de interés, ya hay un cierto desgaste estructural de la economía, que incluso aunque bajen las tasas de interés, la economía probablemente no va a seguir creciendo lo que se esperaba. Yo creo que ese es el tema. Yo creo ¿Sí? que el impacto que puede tener la política monetaria expansiva ahorita, esta disminución de tasas de interés, va a ser bastante moderado, si es que hay alguna, ¿no? Como dirían los economistas, el mecanismo de transmisión de la política monetaria creo que va a ser pequeño. 11 años. 11 años. 11 años. Sí. Es el ciclo más largo de crecimiento económico. Ya llevamos 10 años exactos. Exacto. ¿no? Entonces, esta disminución de tasas, incluyendo las posibles 2 que vengan, que quién sabe si sucedan, no creo que tengan mucho impacto. Yo creo que van a tener mucho más impacto en caso de que sucedan estas tarifas y estos aranceles y esta complejidad comercial que la disminución en tasas, porque estás moviendo todas las reglas del juego. ¿Cómo va a pasar un poco lo del tema de certidumbre? ¿Cómo le vas a dar certidumbre a los contratos, a las inversiones, a los empleos? Eso, con el cambio de las reglas comerciales, eso se rompe. Entonces, por más que hagas una política monetaria expansiva, yo no veo cómo van a poder compensar o cómo esta política monetaria va a poder contrarrestar el impacto de los aranceles y del tema comercial. Bueno, déjenme hago una breve pausa y vamos a regresar ahora al impacto en México, que de por sí no iba muy bien, ni requete bien, como dice el clásico. Regresamos en un momento más. Raúl Feliz, tú querías decir algo antes de entrar al tema específico de México. Bueno, sí, yo coincido con Valeria de que vamos a ver un experimento natural de si estas políticas monetarias expansivas son capaces a esta altura del juego de compensar el efecto negativo que sobre sentimientos y sobre demanda crea esta guerra comercial. Pero algo que me gustaría decir es que no solamente la Reserva Federal es la que va a estar bajando tasas. Yo creo que viene un ciclo de baja de tasas global. Sí, mundial. O sea, viene a la baja las tasas en Europa. Sí. En China. Al devaluar, en los hechos, lo que está haciendo sintéticamente es bajar las tasas. Correcto. Y los países emergentes, comenzando por Brasil hace apenas un par de semanas, han comenzado a bajar agresivamente las tasas. Bajó 7 puntos. La ya estaba muy India, alto. Estaban 24, bajó a 17, pero es considerable. la India, Brasil. Eventualmente México. Y México en los próximos meses, inevitablemente. Así es. Ahora, vámonos a México. En este contexto de por sí complicado, Valeria, pues tenemos un gobierno que le metió frenón, así como los coches estándar que tienen su freno de mano, así le metió frenón. Oye, como yo en un scooter, hace poco me trepé en un scooter, frené en seco y me fui de boca. Bueno, también aquí Lo sé, ya también lo vi. Raúl, por Ya cierto. lo vi. Yo tuve consecuencias, yo No, creo que tú no. Parece que no les va bien a los economistas. No, en los scooters. No, pero bueno, no nos va bien. En este contexto económico muy complicado internacional, pues México también, las cifras son malas. Las cifras son malas. Las cifras de la economía real
Es que son bastante malas. Hoy salió el dato de inversión fija bruta de mayo, que es un dato bien importante. O sea, podemos estar discutiendo de muchos datos que está sacando continuamente el INEGI, Coneval, Banco de México y demás. Pero la inversión fija bruta me parece a mí que es uno de los más relevantes. Que es lo que la gente está invirtiendo en máquinas, maquinaria y equipo, camiones, en construcción, en todo, ¿no? Sí. Disminuyó prácticamente en todos sus componentes y a nivel general disminuyó 2.7% con respecto al mes previo y 6.9% en términos anuales, comparando mayo-mayo. Mayo de 2018. Mayo de 2019 contra mayo de 2018. Cualquier dato que veamos en la economía, ya sea crecimiento, producción industrial, hoy salió también el dato de ventas de coches también a la baja. Entonces, cualquier dato que haya salido no es positivo, y me refiero a economía real. Claro, podemos hablar, oye, pero el consumo mostró un incremento pequeñísimo, de 1.4%. La economía, bueno, creció 0.1%, me parece que es un poco hasta ridículo decir que creció, ¿no? Pues eso está completamente y absolutamente estancada. Yo creo que hay algo que está motivando el discurso de que va a requeta bien, que bueno, evidentemente no creo que vaya a requeta bien por ningún lado, que es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, pues ayer reaccionó a esta guerra comercial, ronda los 20, ¿no? Sí. Y eso, pues rompe esta barrera psicológica y le agrega factores externos a una economía que internamente, y esto me parece bien importante decirlo, la economía está estancada por razones internas, o sea, por problemas estructurales que hemos generado. Esta economía que tenemos ahorita y que estamos viviendo, esta desaceleración o este estancamiento, no nos lo impuso el exterior, no se debe a que, bueno, el mundo se está desacelerando, bueno, hubo una crisis. Esta es hecha en casa. Ahora, el tema se ha ido mucho al asunto de si hay recesión o no. O sea, Pero eso es... realmente la economía está estancada, no está bien la economía, pero acabamos pues un poco discutiendo medio bizantinamente, ¿no? Medio gratuitamente, Raúl, si hay recesión o no, ¿no? Bueno, O sea, sí, yo creo que fue una discusión más de tintes política. Por eso. Que Por la supuesto. verdad era ruido desde mi punto de Era vista. ruido, exacto. Pero entonces quita el ruido y vete a las nueces. Sí, yo creo que la economía está en una atonía, yo le llamo de esta manera, es decir... Los economistas. Ay, los economistas. Tenemos... Son tan complicados. En lo que va del año, lo que podemos decir de forma correcta es que en 6 meses la economía creció menos 0.1%. En 6 meses. Y si le agregamos 9 meses con el cuarto trimestre del año pasado, pues tenemos 9 meses de crecimiento cercano a cero. Sí. Y los indicadores... ¿Eso es atonía? Eso es atonía, o sea, es una situación donde ni estamos decreciendo ni estamos creciendo, estamos parados. Estancados. Totalmente. Diríamos los Estamos a 0 politólogos. grados de frío y calor. Sí. No, o sea, ¿No? por favor. Ahora, el inicio del tercer trimestre, y en ese sentido, Valeria acaba de comentar un indicador, la inversión fija bruta, aunque ese es el dato del primer trimestre, del primer semestre, pero el inicio del segundo semestre, los indicadores oportunos que hemos visto, sugieren que julio no mejoró mucho la situación. Así que el tercer trimestre pinta para un crecimiento cercano al 0% también. Aunque mejoráramos en el cuarto trimestre, será muy difícil que el crecimiento supere el 0.5%. Es decir, Ya lo dijo Citibanamex, ya lo puso. ellos hicieron 0.2. Citi y Barclays y JP Morgan, o sea, la verdad es que Ya gran todos parte de están las casas de alrededor de análisis cero. están por debajo de 1. Ahora, yo recuerdo que te íbamos a poner en tu sección el maldito 2% de la época neoliberal. Uy, ahora y tú ya dijiste, el a lo mejor bendito. ese maldito se va a convertir en El bendito. Pues fuiste medio brujo. Bueno, yo espero que nada más este año, ¿no? No, bueno, pero va a ser difícil volver en este contexto internacional, a crecer al 2% el año que entra, ¿o no, Raúl? Bueno, mira, va a depender. Mucho de la guerra comercial es como el juego de póker. O sea, muchos son señales, amenazas. Y quién sabe qué y quién vaya a sabe ocurrir. finalmente cómo termina, ¿no? Pero a ver, pero lo que sí es cierto es que esto va a llevar a una baja en las tasas de interés en México, lo cual es bueno para la economía, ¿no? Bueno, mira, a ver, si nosotros, ¿O no? si nosotros viéramos, hiciéramos una batería de indicadores de la economía mexicana, crecimiento cero. Si vemos por la demanda, crecimiento de la inversión, no hay crecimiento, No hay. lo que hay es un freno. Este Sí. año la inversión va a ser un freno, tanto la pública como la privada, privada. las dos. Sí.
Si vemos el crecimiento del gasto público, gasto corriente, tampoco hay ninguna contribución al crecimiento. Las exportaciones harán una contribución menor porque el sector manufacturero se ha venido reduciendo por la guerra comercial, precisamente. Se ha enfriado, claro. Así que más o menos lo único que va a quedar dándole un piso a la economía es el consumo privado. Pero aún el consumo privado tendrá una desaceleración marcada. Los indicadores macro, por ejemplo, la política monetaria, producto del gasolinazo hace 2 o 3 años, que hubo que combatir una presión inflacionaria por el lado de la oferta, tenemos tasas reales que son de las más altas en el mundo en este momento. ¿De inflación? No, tasas reales de interés. Ah, de interés. No, claro. Sí. Cerca de 4,5%, 5%. No, están buenísimas las tasas. Lo cual frena el crecimiento económico por el lado del consumo. Y por el lado fiscal tenemos una política bastante restrictiva. Entonces, ¿qué está estimulando la economía mexicana? Y las señales de consistencia son de incertidumbre. Pero si bajas las tasas de interés, Valeria, eso puede ser bueno para la economía. Puede ser bueno para la economía. Pero puede ser malo para el tipo de cambio y para la inflación. Entonces ahí está la trampa, ¿no? Regresamos al mismo tema. O sea, yo creo que México está en momento de bajar tasas de interés, pero regresamos al mismo tema que hablábamos hace un momento con Estados Unidos. Falta ver cómo va a ser el impacto de esa política monetaria en la economía real. Correcto. Y yo dudo que frente a las condiciones estructurales que está viviendo la economía mexicana, que son certidumbre, falta de confianza, falta de estrategia económica, falta de gasto público, un freno en el consumo, una guerra comercial. O sea, creo que frente a todas estas cosas por más que bajes las tasas de interés, pues el cambio, porque ahora tampoco puedes bajar las tasas de 8.25 a 3, ¿no? O sea, tienes que ir haciendo disminuciones paulatinas. Tampoco creo que el impacto sea suficiente para contrarrestar todos los demás temas que estamos viendo. Para un inversionista nacional o extranjero, dice, lo que falta aquí es una narrativa. ¿Por qué tengo que meter dinero en la economía mexicana? ¿Qué le dirías tú qué les dirían ustedes a un inversionista nacional o extranjero? No en instrumentos financieros, por las tasas de interés, sino ¿por qué tienes que construir tu fábrica aquí en México en este momento? Bueno, mira. A ver, esa es la narrativa. A ver, sí. Los tienes que convencer con eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que algo que dentro de lo malo puede terminar siendo positivo para México es esta guerra comercial China con Estados Unidos. Ya somos socio número 1 de Estados Unidos, por sí, de acuerdo, pero yo creo que eso va a despertar un interés en las empresas americanas de que, bueno, México es una base de manufactura competitiva, barata y cercana al mercado norteamericano y que va a estar, aunque sabemos que eso no es un blindaje 100%, pero está de alguna forma amparado en un tratado de libre comercio. Que todavía hay incertidumbre al respecto. Pero sigue funcionando el actual. Pero sigue funcionando el actual. Pero con las amenazas de Trump. Pero eso da un respiro. O sea, Trump últimamente ya no ha amenazado con salirse. Con ese tema, correcto. Todo puede cambiar, pero ahorita yo creo que ese es un elemento. Esa es parte de la narrativa. O sea, la idea una narrativa positiva. La idea es que, aunque se resuelva esta guerra comercial, yo creo que se ha cruzado un Rubicón en la economía internacional, que significa, vamos a ir a un modelo de mayor integración de regiones más que de globalización completa. Entonces, nosotros estamos en la región cercana al mercado más grande del mundo, que es el mercado norteamericano. Entonces, una estrategia es sustituir importaciones, pero no en el sentido del país, sino de la región, del bloque. La región. O sea, podemos nosotros convertirnos en una alternativa para abastecer desde México parte de los productos que vienen hoy de China. Yo creo que esa es una estrategia en la que el gobierno debe estar pensando. Esa es una narrativa positiva. Es una narrativa positiva. Yo creo que esa es una narrativa completamente que hay que seguir. ¿Algo más? Es parte de una política industrial que México debería de hacer. Yo creo que sí hace falta una política industrial. Creo que México no la está aprovechando tanto como debería. Creo que esta guerra comercial con China abre unas ventanas de oportunidad muy interesantes, sobre todo para ciertos productos en específico. Quizás no es un tema general, pero en ciertos productos en específico puede ser muy útil. Creo que otro tema que México debería de explotar es evidentemente la ventaja comparativa que tenemos por la cercanía con Estados Unidos. Eso sobra decirlo quizás, pero es bien importante. Pero a México también no hay nada nuevo, pero los términos de comercio con China favorecían el intercambio, dejando de lado la ventaja regional o la ventaja geográfica. Creo que es momento de retomarlo. Y
Y creo que México debería de trabajar sustancialmente en educación, en capacitación de personal. O sea, hablando únicamente de temas comerciales. Creo que eso es bien importante y es una ventaja comparativa que México podría aprovechar. Y en algún momento algo tiene que hacer el gobierno con la inversión pública, perdón, pero no. Bueno, se supone que están trabajando en eso, se supone que este shock de demanda que hemos sufrido es porque se va a canalizar más recursos hacia la inversión pública. El problema es que no convence el gobierno en los proyectos que está planteando. O sea, no es invertir por invertir, no es invertir por invertir. Santa Lucía, eso nadie Tren Maya, claro. ¿sí? ¿No? Bueno, en conclusión, pues rápidamente, 10 segundos. La conclusión es, el entorno macro hacia adelante está minado, va a ser complicado. El inicio del gobierno ha sido pues, errático, ¿no? Sí. Errático. La economía ha sido frenada por múltiples causas, domésticas, en menor medida externas. Hacia adelante necesitamos una estrategia con mayor claridad. Hay que pensar en temas de mediano y largo plazo como estos que mencioné, de aprovechar la guerra comercial China-Estados Unidos para, desde México, ganar espacio para ganar plantas que se instalen en México, mayor inversión extranjera hacia el país. Y creo que lo que se ha dicho y que el gobierno ha hecho, pero que no me queda claro cómo lo va a instrumentar, buscar una estrategia para que finalmente México pueda pasar de invertir 20% del PIB a invertir 25% del PIB, que es lo que necesitamos si queremos elevar la tasa de crecimiento al 4%. Lo venimos diciendo en los casi 10 años que llevamos de programa. Rápidamente, yo creo que la estrategia de negación no es la correcta. Creo que esto ya deberíamos de tenerlo claro. El presidente debería de tenerlo claro. Creo que no lo tiene, pero debería de tenerlo. Y lo mejor que puede hacer es escuchar los datos. Es muy pronto en su administración, cada día menos, pero todavía tiene chance de corregir el rumbo. Dudo que lo quiera hacer, pero si no escucha los datos y los niega todo el tiempo, creo que estamos encaminándonos a algo que puede volverse peor del estancamiento. Bueno, pues ahí está para documentar nuestro optimismo Valeria Moy y Raúl Feliz, los economistas en scooter. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo veo mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.